La sala número 6, de Antón Chejov, traducido por Nicolás Tassin. Capítulo del 1 al 4. Hay, dentro del recinto del hospital, un pabelloncito rodeado por un verdadero bosque de arbustos y hierbas salvajes. El techo está cubierto de orín, la chimenea medio arruinada y las gradas de la escalera podridas. Un paredón gris coronado por una carda de clavos con las puntas hacia arriba divide el pabellón del campo. En suma, el conjunto produce una triste impresión. El interior resulta todavía más desagradable. El vestíbulo está obstruido por montones de objetos y utensilios del hospital: colchones, vestidos viejos, camisas desgarradas, botas y pantuflas en completo desorden que exhalan un olor pesado y sofocante. El guardián está casi siempre en el vestíbulo. Es un veterano retirado. Se llama Nikita. Tiene una cara de ebrio y cejas espesas que le dan un aire severo y encendidas narices. No es hombre corpulento, antes algo pequeño y desmedrado, pero tiene sólidos puños. Pertenece a esa categoría de gentes sencillas, positivas, que obedecen sin reflexionar, enamoradas del orden y convencidas de que el orden solo puede mantenerse a fuerza de puños. En nombre del orden, distribuye bofetadas a más y mejor entre los enfermos y les descarga puñetazos en el pecho y por donde quiera. Del vestíbulo se entra a una sala espaciosa y vasta. Las paredes están pintadas de azul, el techo ahumado y las ventanas tienen rejas de hierro. El olor es tan desagradable que, en el primer momento, cree uno encontrarse en una casa de fieras. Huele a col, a chinches, a cera quemada y a iodoformo. En esta sala hay unas camas clavadas al piso. En las camas, estos sentados, aquellos tendidos, hay unos hombres con batas azules y bonetes en la cabeza. Son los locos. Hay 5. Uno es noble y los otros pertenecen a la burguesía humilde. El que está junto a la puerta es alto, flaco, de bigotes rojizos y ojos sanguinolientos, como los ojos irritados de un hombre que llorara constantemente. La frente en la mano. Ahí se está sentado en la cama sin apartar los ojos de un punto. Día y noche, entregado a la melancolía, mueve la cabeza, suspira, sonríe a veces con amargura. Casi nunca interviene en las conversaciones ni contesta cuando le preguntan algo. Come y bebe de un modo completamente automático todo lo que le sirven. Su tos lastimosa y agotadora, su extremada flacura, sus pómulos enrojecidos, todo hace creer que está tísico. Su vecino inmediato es un hombrecillo vivaz e inquieto que usa una barbita puntiaguda. Su cabello es negro y rizado como el cabello espeso de un negro. Durante el día se pasea por el cuarto de una ventana a otra, o bien se queda sentado en la cama, a la turca, cantando incesantemente a media voz y riendo con un aire amable y satisfecho. Su alegría infantil, su vivacidad, tampoco de noche lo abandonan cuando se incorpora para implorar a Dios dándose repetidos golpes de pecho. Este hombre es Moisés el judío, que se volvió loco hace 20 años a causa del incendio que destruyó su sombrerería. Es, de todos los huéspedes de la sala número 6, que así la designan, el único que tiene permiso de salir fuera del pabellón y aun a la calle. Se le concede este privilegio a título de antigüedad en la casa y también por su carácter inofensivo. A nadie da miedo, y suele encontrársele por la ciudad rodeado de chicos y perros. Con su bata azul y su bonete ridículo, en pantuflas y hasta descalzo, y a veces también sin pantalones, pasea por las calles, se detiene a la puerta de alguna casa o tienda y pide un kopek de limosna. La buena gente le da pan, cidra, kopeks, y así siempre vuelve con la barriga llena, rico y contento. Todo lo que trae lo confisca a la entrada el veterano Nikita, que procede al acto de una manera brutal. Hurga los bolsillos del loco, y gruñe y jura que no dejará salir más a Moisés y que no puede tolerar tamaño desorden. Moisés es muy servicial. Lleva agua a sus vecinos, los cubre cuando duermen, les ofrece traerles kopeks de la ciudad y hacerles sombreros nuevos.
A la derecha de Moisés se encuentra la cama de Iván Dmitrievich Gromov. Es un sujeto de 35 años, de noble origen, exsecretario del tribunal, que padece de manía persecutoria. Pocas veces se le ve sentado. A veces está acostado, con las rodillas pegadas a la barba, y otras veces mide a grandes pasos la sala. Siempre parece agitado, inquieto, como si esperara ansiosamente quién sabe qué. Se estremece al menor ruido del vestíbulo o del patio exterior. Levanta la cabeza con angustia y escucha atentamente. Cree que son sus enemigos que lo andan buscando, y sus facciones se contraen en una mueca de terror. Hay cierta vaga belleza en esa cara ancha, de pómulos salientes, pálida y contraída, espejo donde se refleja un alma martirizada por el miedo constante y la lucha interna. Sus gestos son extraños y repelentes, pero sus facciones finas, llenas de inteligencia, y sus miradas conservan elocuencia y calor. Es cortés y amable para con todos, excepción hecha de Nikita. Si a alguien se le cae una cuchara, un botón, ya está él saltando de su lecho para recogerlo. Por la mañana, al levantarse, saluda a todos y les desea los buenos días. Por la noche da las buenas noches. A veces, entre la noche, comienza a estremecerse, rechina los dientes y se pone a andar presurosamente por entre las camas. Entonces se diría que la fiebre se apodera de él. A veces se detiene frente a cualquiera de sus camaradas, se le queda mirando muy fijamente y parece querer decirle algo muy grave. Pero, como si de antemano supiera que no le han de hacer caso, sacude nerviosamente la cabeza y continúa sus paseos a lo largo de la estancia. Pronto, el deseo de comunicarse domina en él todas las consideraciones, y entonces, sin poderse contener, se suelta hablando con abundancia y pasión. Habla de un modo desordenado, febril, como se habla en sueños. Casi siempre es incomprensible, pero en su palabra, en su voz, se descubre un natural lleno de bondad. De solo oírle queda uno convencido de que aquel loco es un hombre honrado, un alma superior. Habla de la cobardía de los hombres, de la violencia que sofoca a la verdad, de la vida ideal y hermosa que un día habrá de reinar sobre la tierra, de las rejas de las ventanas que se oponen a la libertad humana y parecen recordar la barbarie y la crueldad de las cárceles. Hará unos 12 o 15 años, en aquella misma ciudad, en la calle principal de ella, vivía un funcionario público llamado Gromov, hombre de posición muy holgada, casi rico. Tenía 2 hijos, Sergio e Iván. El primero murió de tisis cuando estaba haciendo sus estudios universitarios, y desde entonces la familia Gromov tuvo que sufrir una serie de terribles pruebas. Una semana después de los funerales de Sergio, el padre fue arrestado por fraude y malversación de fondos públicos. Poco después moría de tifus en el hospital de la prisión. La casa y cuanto contenía se vendió en pública subasta. La viuda Gromov y su hijo Iván se quedaron sin recursos. Antes de la muerte de su padre, Iván Dmitrievich estaba también estudiando en la universidad. Su padre le enviaba mensualmente unos 60 o 70 rublos que bastaban ampliamente a sus necesidades. Ahora, por primera vez, se encontraba frente a frente con la miseria y se vio obligado a buscarse un medio cualquiera de ganarse el pan. Desde por la mañana hasta muy entrada la noche corría de aquí para allá dando lecciones, copiando documentos, aceptando cuanto trabajo se le ofrecía. Con todo, estaba casi en la miseria. Todo lo que ganaba se lo enviaba a su madre. Pronto, esta vida de sufrimientos quebrantó las fuerzas del joven Iván Dmitrievich. Se debilitó, se enflaqueció y, abandonados los estudios universitarios, volvió a su ciudad natal, al lado de su madre. Allí logró que le nombraran instructor en una escuela primaria, pero no pudo entenderse con sus colegas ni con los alumnos y tuvo que dimitir al poco tiempo. Poco después tuvo que enterrar a su madre. Durante 6 meses no pudo encontrar ninguna colocación y estuvo a pan y agua hasta que alcanzó la plaza de secretario del tribunal local, que conservó ya hasta el instante en que se declaró su locura. Nunca, ni en la adolescencia, había gozado de buena salud.
siempre flaco y pálido, atrapaba fácilmente un catarro. Era desganado. No dormía bien. Con solo un vasito de vino ya tenía náuseas y vértigos. Aunque muy aficionado a la sociedad, era tan irascible y desconfiado que no podía conservar sus relaciones y no tenía verdaderos amigos. Hablaba con desdén de la gente de la ciudad, a quien detestaba por su ignorancia y vida insustancial, exenta de estímulos superiores. Y esto en voz muy alta, casi a gritos, con ardor y vehemencia, aunque siempre con sinceridad. El tema favorito de sus conversaciones era la vida que le rodeaba, la falta absoluta de preocupaciones ideales, la violencia de los fuertes y el servilismo de los débiles, la hipocresía y la perversidad que notaba en los habitantes de la ciudad. Acusador implacable, declaraba que sólo los cobardes logran lo que necesitan, y que la gente digna se muere de hambre, que no había buenas escuelas, ni prensa honrada, ni teatro, ni conferencias públicas. Y, finalmente, predicaba la unión y la colaboración estrecha de todas las fuerzas vivas del pueblo. En sus peroratas ponía siempre mucho fuego y pasión. Para pintar a los hombres y a las cosas sólo empleaba dos colores, el blanco y el negro. La humanidad, a su ver, estaba partida en dos bandos, la gente honrada y los pícaros. Los términos medios, los matices, no existían para él. Y aunque se expresaba con admiración y entusiasmo sobre el amor y las mujeres, no estaba enamorado. A pesar de la violencia de su lenguaje y de sus acusaciones implacables, en la ciudad era bastante querido. Para hablar de él empleaban el diminutivo cariñoso, Vania. Su natural bondad, su solicitud, su pureza moral, así como su traje usado, sus desgracias familiares y su condición enfermiza, ganaban al pobre joven el afecto y la compasión de los vecinos. Además, era muy ilustrado, muy leído y con reputación de diccionario enciclopédico en dos pies. Su distracción favorita era la lectura. Ya en su casa, ya en el club, se pasaba largas horas hojeando libros y revistas. En sólo la expresión de su cara se adivinaba al lector ávido que lee como el borracho bebe o como devora el hambriento, tragando todo sin masticar. Se arrojaba con ansia sobre todo impreso, aun sobre los periódicos del año pasado y los calendarios antiguos. La lectura había llegado a ser para él un hábito enfermizo, casi una anomalía. En su casa, por la noche, solía leer en la cama hasta el amanecer. Una mañana de otoño, con el cuello del gabán levantado, se dirigía por las calles fangosas a casa de algún vecino a quien tenía que prestarle algún servicio. Iba de mal humor, como, por lo demás, solía estar siempre por la mañana. En cierta callejuela se cruzó con dos presos cargados de cadenas y conducidos por 4 soldados. A menudo se encontraba Iván con prisioneros y siempre sentía una profunda compasión hacia ellos. Pero esta vez la impresión fue mucho más intensa y dolorosa. Y se dijo que él mismo podría un día ser conducido así, entre grillos, hasta la cárcel, por entre el fango de las calles. Cuando hubo despachado lo que tenía que hacer, de vuelta a su casa, tropezó junto a la oficina de correos con un oficial de policía conocido suyo. Este lo saludó y lo fue acompañando un rato. El caso preocupó mucho a Iván Dmitrievich. Todo el día estuvo pensando en presos y en soldados carceleros. Poco a poco, una vaga angustia se fue apoderando de su ánimo y ni siquiera podía entregarse a la lectura. Por la noche no encendió la lámpara. No pudo conciliar el sueño en toda la noche y estuvo pensando en que a él también le podrían arrestar, encadenar, encarcelar. De sobra sabía él que no había cometido crimen alguno y estaba seguro de no cometerlo en su vida, pero ¿acaso estaba a salvo de incurrir en alguna ilegalidad, aun sin querer, por un azar desgraciado? Finalmente, podía ser víctima de una calumnia o un error judicial cualquiera. En el estado actual de las leyes, los errores judiciales son siempre probables. Jueces, policías, médicos, juristas, todos, en virtud del hábito profesional, se van volviendo imposibles y a menudo se inclinan a ver crímenes donde no los hay. Así,
Inconscientemente se vuelven crueles, como el carnicero habituado a matar reses que ni se acuerda de los sufrimientos que puede ocasionarles. En tales condiciones, condenar a un inocente, hacerlo arrestar, enviarlo a presidio, resulta sumamente fácil, y todo es cuestión de contar con el tiempo indispensable para llenar las formalidades del caso. Cumplidas las formalidades, se acabó todo. Y sobre todo aquí, en esta miserable ciudad, perdida en el campo, a más de 200 versas del ferrocarril. Aquí no hay medio de probar que se es inocente. No hay esperanzas de que la verdad triunfe y se imponga. Además, en esta sociedad perversa y corrompida, que considera la violencia como una necesidad absoluta y que se indigna y subleva cuando los jueces pronuncian un veredicto absolutorio, ¿quién piensa en la justicia? A la mañana siguiente, Gromov se levantó horrorizado, sudando frío, absolutamente convencido de que a cada paso lo podrían arrestar. El hecho de que estos pensamientos no lo abandonasen, se decía, prueba que había en ellos un presentimiento de la verdad. No le habían de haber ocurrido sin alguna causa. En este preciso momento pasó frente a su ventana, lentamente, un agente de policía. Gromov se estremeció. ¿Qué significaba esto? Poco después, dos hombres se detuvieron frente a su casa silenciosos. ¿Por qué callarían así? A partir de ese día, Gromov vivió en una angustia mortal. Todo el que pasaba por la calle o entraba al patio de su casa le parecía un espía o un agente de la secreta. A mediodía pasaba, invariablemente, el jefe de policía en coche, camino de su despacho. Pero ahora, a Gromov le parecía notar en aquel hombre cierta inquietud y una expresión singular en su rostro. Probablemente al jefe de policía se le hace tarde para comunicar que ha descubierto en el pueblo a un criminal importante. Cada vez que la campanilla sonaba, Gromov temblaba. Toda cara nueva que veía en casa le inspiraba desconfianza y temor. Cuando, por la calle, se encontraba con guardias o gendarmes, fingía sonreír, se ponía a silbar, como para dar a entender que no tenía razón de temerles. Por la noche padecía insomnios, esperando que vinieran a arrestarlo de un momento a otro, pero, por temor de que el ama de la casa se diera cuenta, hacía como que roncaba y lanzaba profundos suspiros, simulando un sueño profundo. No fueran a figurarse que tenía remordimientos de conciencia que le quitaban el sueño y sospecharan de él. Trataba de tranquilizarse, de convencerse de que sus temores eran infundados, de que aquello era absurdo, que, aun cuando lo arrestaran, la cosa no sería tan terrible mientras realmente estuviera limpia su conciencia. Pero el razonar consigo mismo sólo le servía para angustiarse más y más. Finalmente, viendo que sus reflexiones eran inútiles, se resignó, y ya no se opuso más a sus pensamientos funestos. Comenzó a evitar el trato y a buscar la soledad. La servidumbre, que de tiempo atrás le disgustaba, ahora se le había hecho de todo punto insoportable. Siempre estaba temiendo que sus compañeros de trabajo le jugaran una mala pasada, meterle dinero en el bolsillo para después acusarlo de cohecho. Además, él mismo podía equivocarse al hacer una copia, y esto producir fatales consecuencias. Nunca había trabajado más su pobre imaginación. Inventaba mil dificultades y obstáculos contra su libertad y aun contra su vida. Y por otra parte, ya había perdido todo interés por las cosas del mundo interior, incluso la lectura y los libros. Su memoria comenzó a traicionarlo. Se le olvidaban las cosas más sencillas. A principio de la primavera, pasado el deshielo, se encontraron en una barranca, junto al cementerio, dos cadáveres en vías de descomposición, una vieja y un niño. Al parecer se trataba de un asesinato. En el pueblo no se hablaba más que del crimen misterioso y de los asesinos ocultos. A fin de que no sospecharan de él, Gromov paseaba por las calles, sonreía y procuraba tener aire de hombre de conciencia tranquila. Pero en cuanto daba con algún conocido, palidecía. Se sonrojaba después y se ponía a decir que no hay crimen más abominable que asesinar a los débiles. Pronto se sintió fatigado de estos esfuerzos y entonces se le ocurrió que lo mejor sería esconderse en los sótanos de la casa. En efecto, se pasó un día entero en el sótano,
después la noche entera, y además todo el día siguiente. Y por la noche, temblando de frío, se escurrió como un solapado ladrón hasta su cuarto, y allí permaneció inmóvil, atento a los rumores más insignificantes. Por la mañana, muy temprano, entraron obreros en la casa. Gromov no ignoraba que venían a arreglar el horno de la cocina, pero el terror le hacía imaginar en ellos a los temidos agentes disfrazados. Lentamente, de puntillas, se salió de la casa, y, presa del pánico, sin sombrero, en mangas de camisa, se echó a correr por la calle. Los perros le seguían ladrando, los transeúntes, asombrados, le gritaban, el viento silbaba en sus oídos, y él seguía corriendo, enloquecido, espantado. Le parecía que toda la violencia del mundo venía tras él dándole caza furiosamente. No sin trabajo lograron apoderarse de él y volverle por fuerza a casa. El médico, llamado al efecto, le prescribió un calmante, movió tristemente la cabeza y se marchó, tras de haber declarado al ama que no volvería, porque no hay medio de evitar que los hombres se vuelvan locos. Como Gromov no tenía recursos bastantes para ser atendido a domicilio, lo llevaron al hospital municipal y lo instalaron en la sala de los enfermos venéreos. Pero no dormía por la noche, y era tan excitable y caprichoso que molestaba mucho a los enfermos. El doctor Andrés Efimich ordenó entonces que lo trasladaran a la sala número 6. Un año después ya nadie se acuerda de Iván Dmitrievich. Sus libros, arrumbados en el desván por el ama, son ahora juguetes de los muchachos. El vecino de la derecha de Gromov es un mujik de cara redonda, mirada estúpida e insensata. Bestia de extrema voracidad y de no menor suciedad, había perdido, hacía mucho tiempo, el don de pensar y de sentir. De su cuerpo se exhala un olor repugnante. Nikita le pega con redoblada crueldad, lo abofetea de lo lindo, y lo peor es que la víctima no reacciona ni hace un solo gesto, ni expresa cólera o indignación. Se limita a mover la cabeza tras de cada golpe recibido, como un tonel que recibe un puntapié. El quinto y último habitante de la sala número 6 es un pobre hombre flaco, rubio, de mansa expresión, que había sido, en salud, empleado de correos. A juzgar por sus ojos tranquilos e inteligentes, que tienen siempre un fulgor malicioso, posee un secreto que esconde cuidadosamente a las indiscreciones del mundo. Bajo su almohada, bajo su colchón, guarda algo que no quiere mostrar a nadie, no por miedo al robo, sino más bien por pudor. A veces se acerca a la ventana, y de espaldas a sus camaradas oprime algo sobre su pecho y después lo contempla un rato cabizbajo. Si se le acerca a alguien, se pone confuso y oculta el objeto al instante. Pero, con todo, no es difícil adivinar de qué se trata. «Ya puede usted felicitarme», suele decirle a Gromov. «Me han dado la cruz de Estanislao de segundo grado, con estrella. Esta condecoración solo se concede a los extranjeros, pero para mí se ha hecho una excepción. Si he de decirle a usted la verdad, es un favor que no me esperaba». Sonríe lleno de satisfacción y espera que Gromov le dé la enhorabuena, pero éste contesta tristemente: «Yo no entiendo de eso». «¿Sabe usted», continúa el antiguo empleado de correos, «sabe usted cuáles son mis aspiraciones?». Y guiñando maliciosamente los ojos añade: «Aspiro a la orden de la estrella polar. La cosa vale la pena. Es una orden muy rara, cruz blanca y banda negra. Hermosísima. Ya verá usted cómo me salgo con la mía». La vida en aquella casa es muy monótona. Por la mañana, todos los enfermos, con excepción del mujik, se lavan en el vestíbulo, en un tonel lleno de agua, y se enjugan la cara con los extremos de la bata. Después beben el té que les dan en tazas de plomo. Solo hay derecho a una taza. A mediodía comen una sopa de col y un plato de cereales. Por la noche cenan los restos de la comida. Y en los intervalos, los enfermos están acostados, se duermen, se ponen a ver por las ventanas o se pasean de un rincón a otro de la sala. Así transcurren todos los días.
El antiguo empleado de correos habla siempre de las mismas condecoraciones. Raro es ver caras nuevas en la sala número 6. El doctor no recibe ya más locos. Y las visitas son muy de tarde en tarde. No abundan los aficionados a las casas de locos. 2 veces al mes viene el peluquero Simeón Lazarich. Nikita le ayuda al cortar el pelo a los huéspedes de la número 6, y los pobres reciben entonces tan malos tratos que su aparición provoca un pánico indescriptible. Aparte del peluquero, no viene nadie al manicomio. Los enfermos están condenados a no ver más cara que de la de Nikita todos los días. El doctor tampoco viene casi nunca. Pero he aquí que de pronto circula por el hospital un rumor inusitado. El doctor ha dado en frecuentar la sala número 6. Fin de la sección 1.